Bienvenidos a un nuevo video. Querida familia, hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y es por qué los cristianos no debemos celebrar el Día de Velitas. Es una fecha que se acerca rápidamente, de hecho estamos a un par de días, creo que 3 días de aquella fecha. Bueno, vamos a entrar en temática. Primero que todo, hay que hablar algo importante y es que esta celebración no se celebra en todo el mundo. Es una celebración que tiene presencia fuertemente en Latinoamérica. Sin embargo, pues en países como Colombia, México, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos y otros países de Europa. Y es importante pensar en por qué no, por qué un creyente, un cristiano no debe participar de esta celebración. Y el día de hoy quiero hablar de 5 puntos por los cuales nosotros no debemos participar. El primer punto de este es porque esta celebración, esta fiesta es una tradición de la Iglesia Católica Romana. Si bien es cierto, se ve muy bonita la celebración, porque de hecho quiero hablar un poco de qué se hace en esta celebración. Yo antes de ser creyente, antes de ser cristiano, pues pertenecía a la Iglesia Católica. Y lo que se hace, lo hablo como niño porque pues era la perspectiva de un niño, eh, básicamente era como una reunión familiar, una reunión donde se reunían en casa de mi mamá muchas personas, familiares o incluso vecinos, y lo que se hacía era a las 7 de la noche aproximadamente salir al frente de la casa y allí empezar a prender unas velitas en el andén, en el paso peatonal de toda calle tradicional, y ahí se prendían las velitas o se buscaba una tabla y se hacía enfrente de la casa en cualquier parte del andén o de la calle, y básicamente era una celebración familiar donde todas las personas de la comunidad del barrio hacían lo mismo en sus casas. Entonces cada quien iba prendiendo una velita y al prender una velita tenías la oportunidad de, por cada velita que prendías, pues básicamente pedir un deseo, hacer una plegaria. Y básicamente esta era la logística. Sin embargo, pues claramente tenía muchas implicaciones. Entonces participaban, por lo menos acá en Bogotá se usa mucho la pirotecnia, especialmente pues para los niños eran lo que se llama chispitas mariposas, no sé si usted las conoce, que pues es una pirotecnia pues con un poco menos de riesgo, y pues lo que se hacía era tratar de mantener las velas encendidas hasta que estas pues básicamente se acabaran completamente. Entonces pues era curioso porque los papás lo ponían a uno a quedarse con una tabla para que, o pararse al lado de las velas pues para que no se fuera a apagar por el viento y demás. Mientras tanto, algunas personas, los adultos por lo general, lo que hacían era pues tomar alcohol, compartir alguna comida y demás. Por lo cual, todo esto, esta celebración se convertía era en una tradición familiar, en la cual pues en algún momento mis padres me enseñaron que, y pues no sé si era correcto, porque pues ya vamos a hablar un poco más de lo que realmente es, pero lo que me decían mis padres era que con cada vela que se encendía era un hogar que tú le estabas abriendo las puertas a la Virgen María, ya que ella pues en el momento de dar a luz no tuvo a dónde quedarse. Entonces era como una representación de que le estábamos abriendo las puertas de nuestra casa a la Virgen María, pero también pues era como a nuestros corazones. Y, y es allí donde debemos analizar 5 puntos de por qué un creyente no debe participar de esta celebración. Como les decía, el primer punto es que es una tradición de la Iglesia Católica Romana. No se encuentra en la Escritura, ¿sí? No, ustedes no van a ver en la Biblia alguna práctica similar de la iglesia del primer siglo donde se prendieran velas enfrente de los hogares. Esto fue algo que sucedió mucho más tarde,
Aproximadamente en 1854 el Papa Pío IX establece un dogma en la Iglesia Católica. El Papa Pío IX es como el Papa número 255 y él establece el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y voy a leer textualmente lo que afirma esta bula Ineffabilis Deus de 1854. Y cito: para honra de la Santísima Trinidad, para alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, tenga en cuenta mucho esto, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Como les acabo de mencionar, esta es pues básicamente la definición de lo que es este dogma católico de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que la Virgen María, que realmente no fue virgen toda su vida, sino pues obviamente en el momento en que Jesús nació, posterior a eso pues ella tuvo más hijos. La Biblia pues habla, los evangelios específicamente, de quiénes fueron los hijos, y pues es totalmente claro. Algunas personas pues tratan de mencionar que realmente lo que se refiere cuando habla de los hermanos de Jesús es más un aspecto espiritual, como yo decir mi hermano de la iglesia, pero no, ahí se habla de los hijos biológicos de la Virgen María, por lo cual no fue virgen toda su vida. Pero esta enseñanza, que pues básicamente se celebra el 8 de diciembre, por eso pues digamos que la apertura a la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues la apertura es el 7 de velitas. ¿Por qué se dio esto? Pues básicamente porque las personas, los creyentes, lo que hicieron fue, al momento de conocerse el dogma, encender velas y faros en honor a María en 1854. Por eso les digo, esto es una práctica que no aparece en las escrituras. Y pues es realmente complicado el querer pretender que todo creyente afirme y crea en esta doctrina. O bueno, en esto ni siquiera es una doctrina, en este dogma. Es básicamente un invento humano. Si nosotros nos damos cuenta, la Inmaculada Concepción, es decir, que María no tuvo pecado desde su concepción, o sea, al momento de ser concebida por sus padres, en ella no hubo rastro del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es, digamos que la consecuencia, el efecto de la caída del hombre cuando Adán y Eva pecaron. Por eso hablamos que el hombre pues es malo, es perverso por naturaleza. Esto es una doctrina de toda la iglesia de Cristo. Es una doctrina fundamental el entender que el hombre es malo por naturaleza. Puede ser, para algunos es parcialmente malo, es decir, un porcentaje, o totalmente perverso, ¿sí? Pero pues sea que usted considere que sea más o menos, pero pues hay maldad en el hombre desde su nacimiento. Entonces lo que busca este dogma de la Iglesia Católica es que la Virgen María o María sea la única persona de la humanidad que no tuvo pecado. Entonces pues claramente esto tiene unas implicaciones directas con doctrinas fundamentales que nos enseña la Escritura. Claramente pues en este aspecto de que es una tradición de la Iglesia Católica, es claro la intención del Papa y especialmente de los creyentes de la época, porque este dogma se creó fue más por presión del mismo pueblo, y pues el Papa pues realmente aceptó
y estableció el dogma en 1854. Sin embargo, tiene graves problemas. Miremos algunos, y es que quiere darle un estatus de santa a alguien que es pecador, como María. Lo que ellos dicen es que en el sacrificio de Jesús se cumplió la santificación de María que había nacido antes. Es como una pre-redención que se cumplía en el sacrificio de Jesús, pero que hacía que María, que había nacido antes, fuera santa y perfecta. Pero sabemos que el atributo de Dios es un atributo que solo le pertenece a Dios, el de la santidad. Claro, nosotros en Cristo somos santificados, pero no somos santos por naturaleza. Esta enseñanza viene a vincular una santidad de cierta forma por naturaleza en el hecho de que María deja de ser pecadora. O sea, es como si nunca hubiese sido pecadora. Es como si el sacrificio de Jesús la hubiese hecho perfecta antes de que siquiera pecara. Entonces es claro que atenta con lo que la enseñanza nos dice. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que el hombre es pecador por naturaleza, ¿sí? Dice que en el libro de Romanos habla que Dios miró sobre la faz de la tierra y no vio uno bueno, ¿sí? Y atenta contra muchas enseñanzas, muchos textos bíblicos que nos dicen que el hombre por naturaleza es pecador. Si María hace parte de los seres humanos, María no es una persona especial en el hecho de es más que un ser humano. No, ella era un ser humano y claro, fue determinada por Dios para una misión muy especial, que fue pues traer el cumplimiento de la promesa de ser ella la madre del Salvador, ¿sí? Pero fue específicamente en eso, no porque fuera por mérito suyo, ni porque fuera a ser santificada de manera que no tuviese pecado. Realmente si fuera de esa manera, pues con su sacrificio no hubiese sido necesario Jesús. ¿Por qué? Porque pues ella sí era perfecta, hubiera podido cumplir con el sacrificio de Jesús. Ella hubiese tenido las características para este cumplimiento. Pero claramente eso es una herejía porque ella también era pecadora. Y vamos a hablar ahorita un poco más adelante de un pasaje bíblico que en palabras de María ella misma lo expresa. Asimismo, quiero aclarar que como María que recibió la gracia de Dios, ¿sí? Pues María no es distinta a personas que también recibieron gracia de Dios, como Moisés, Juan el Bautista, usted y yo que creemos en Cristo para salvación. Realmente es eso, de eso se refiere la Biblia cuando habla de la gracia hacia María. Y no niego que María haya llegado a ser creyente, porque tenga en cuenta que sea judío, ¿sí? Por cultura, no significa que fuera creyente. Y claro, vemos en María una mujer temerosa de Dios, pero realmente ella aún no creía y no había entendido el Evangelio, porque precisamente con Cristo era que se venía a dar a conocer ese mensaje. Usted se va a dar cuenta que María al inicio de la vida de Jesús y especialmente de su ministerio, realmente no entendía quién era Jesús. Por eso usted no la va a ver al principio de su ministerio ni a ella ni a sus hijos, o sea, los hermanos de Jesús, siendo discípulos. Eso pasa tiempo más adelante, ¿sí? De hecho, María muchas veces veía a Jesús como loco, ¿sí? Porque precisamente es por eso que Jesús le dice cuando él está enseñando a las personas y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos te están esperando afuera y quieren hablar contigo. Y le dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que están aquí escuchando la palabra del Señor, los que obedecen los mandamientos, la palabra de mi Padre. Ahora vamos a hablar del segundo punto. En esta fecha se celebra la enseñanza antibíblica de la Inmaculada Concepción. Como les menciono, pues es un planteamiento totalmente herético, es querer darle un estatus a María que realmente no le corresponde. Ella era pecadora, era una mujer que necesitaba de la salvación de Dios. Y sí,
Realmente fue una persona escogida por Dios para cumplir con una labor muy especial. Tercero, esta celebración cuenta con símbolos y prácticas que nada tiene que ver con la fe cristiana. Como les mencionaba, las velitas como deseos o plegarias que se dirigen a María o a cualquier otro destinatario. Y ustedes van a decir, Brian, y bueno, ¿yo por qué no puedo coger la vela y pedirle a Dios en oración, hacer una petición a Dios? Y es por algo muy sencillo. Y es que si usted fuera a orar a Dios, usted no necesitaría de una vela. Usted en cualquier momento, en cualquier lugar, con un corazón humillado, usted puede pedirle en oración a Dios, pues cualquier cosa. Claramente se cumplirá lo que Dios tenga en su voluntad, pero usted no necesita un objeto que lo conecte con Dios, ni necesita a María como intercesora para presentarse ante Dios, porque en Cristo Jesús nosotros ya hemos recibido ese magnífico privilegio. Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el momento oportuno. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, María no es una mediadora y nosotros no necesitamos ni a María ni a ningún otro intercesor o mediador, ni algún objeto como las velas o nada de eso lo necesitamos para poder presentarnos ante Dios. Y usted podrá decir, bueno, Brian, pero recuerde que en el Antiguo Testamento sí había un sumo sacerdote que intercedía por medio de sacrificios en el templo de Jerusalén para presentarse como mediador ante el pueblo y Dios. Y les voy a decir, sí, es verdad, pero si se dan cuenta, esto sucedió por cosas muy específicas y el pueblo fue quien le pidió a Dios que él no hablara con ellos cuando descendió sobre el monte y le pidieron que hablara a través de Moisés y Moisés sería el intermediador entre Dios y el pueblo. Y luego de eso, ¿qué sucedió? Pues Dios estableció la ley y en el templo estableció el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es ese mediador, claramente, pero en Jesucristo, y lo puede ver en el libro de Hebreos, Jesús es ese mediador, es ese sumo sacerdote y es al mismo tiempo el cordero inmolado. Él es el sacrificio y quien cumple con el sacrificio. Entonces podemos ver realmente que no necesitamos de otro mediador, sino que en Jesucristo está la suficiencia de la mediación divina entre Dios y el hombre. Otro aspecto es que las velas y los faros son símbolos de respeto y devoción a María. Quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que María sea cualquier persona, que María no deba ser respetada. No, no me malinterprete. María es una mujer que es ejemplar, ¿sí? Y nosotros como cristianos realmente la respetamos y reconocemos el privilegio que Dios le dio. De hecho, es María quien le dice a los siervos de la casa en Canaán de donde iba a haber la boda, que le dicen obedezcan a mi hijo. Nosotros hacemos eso, obedecer a Jesús, pero no le damos un estatus que no le corresponde a María, porque la Biblia no nos enseña eso. ¿Por qué? Y es el cuarto punto. María afirma ser pecadora. Usted puede ver en Lucas capítulo 1, verso 46 y verso 47 que dice, entonces María le dijo, a quien le dijo, pues estaba visitando a Elizabeth, que pues también había recibido un milagro de Dios que al ser estéril iba a tener un hijo que pues vendría a ser Juan el Bautista. Entonces está ella visitando a Elizabeth, María está visitando a Elizabeth y le dice, entonces dijo María, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. Ella era pecadora, porque si ella no fuera pecadora, no reconocería a Dios como su Salvador. Es decir, no hay manera de que Dios perdone los pecados de una persona que no ha cometido pecados. Esta enseñanza, este dogma,
de la Iglesia Católica busca es inventarse maneras de crear intercesores entre Dios y el hombre. Si María fuera intercesora, no es necesario Cristo. No podemos quitarle funciones, labores que desarrolla Jesús para otorgárselos a María. Es por eso que nosotros, como creyentes, no creemos en la inmaculada concepción de María. Ella fue una pecadora, ella misma afirmó que Dios la salvó. De todo lo contrario, si fuera santa, si fuera perfecta, sin pecado, realmente pues ella hubiese podido hacer ese sacrificio en la cruz y no hubiese sido necesario Jesucristo. Pero es todo lo contrario. Jesucristo nos perdona, nos limpia, nos santifica después de que nosotros cometemos nuestros pecados. Hubo pecado en nosotros y por eso recibimos perdón. Es como cuando Jesús le dice a los fariseos: yo he venido a los enfermos. Pues si usted no se considera un enfermo, básicamente lo que Jesús les está diciendo, pues yo no vengo a usted, o sea, usted no necesita de mí. Pero es como el enfermo con un diagnóstico de cáncer terminal que se va del hospital diciendo que no está enfermo. ¿Sí? Pues sucede lo mismo. Si usted no es un pecador, Cristo no es para usted. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios da a los pecadores para vida eterna. Si usted no se considera pecador, usted no va a poder recibir el regalo de la vida eterna, no va a poder recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Por eso es tan importante hacer esta aclaración respecto a esta enseñanza. Y quinto punto, la autoridad de esta enseñanza se basa en la ordenanza del Papa Pío IX. No es una enseñanza. Mire, incluso la misma enciclopedia católica aclara que no hay forma de ratificar. La Biblia no es específica, no es directa a la hora de hablar sobre este dogma. Y eso lo dice la enciclopedia católica, pero yo le digo, no hay rastro, no hay indicios de siquiera que la Biblia enseñe o se refiera o relacione algo respecto a esto. Y ellos van a utilizar textos bíblicos que realmente están tergiversando, como Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Pero pues hay que entender que este pasaje no está hablando de la Virgen María o de María, sino es una carta dirigida de Pablo a la iglesia de Éfeso, y pues María no estaba en Éfeso. Es al pueblo de Dios que estaba en esa iglesia, y básicamente está hablando de la santificación que Dios hace en el creyente. Entonces, pues realmente vemos que es una enseñanza antibíblica, por más de que quieran torcer la Biblia y forzarla a decir lo que no dice. Es una enseñanza que solamente parte del Papa Pío IX en el año 1854. Conclusiones. Pues básicamente voy a resumir lo que ya dije. Los cristianos no debemos participar de esta fiesta, de esta celebración del Día de Velitas. Primero, porque es una tradición católica y no una enseñanza bíblica. Segundo, esta fiesta está llena de símbolos y prácticas que no corresponden a la fe cristiana. Tercero, María es pecadora y no estuvo libre del pecado por ser parte de la humanidad. Ella recibe las consecuencias y los efectos de la caída del pecado de Adán y Eva. Y cuarto, esta fiesta se fundamenta en la autoridad humana del Papa Pío IX y no de las Escrituras. Por estos motivos, no celebres el Día de Velitas. Bueno, querida familia, quiero agradecerles por ver este video. Le invito para que usted lo comparta con otras personas, para que le dé un like a este video y para que comente pues qué opina usted de manera respetuosa, y por favor vea todo el video para comentar. Quiero aclarar que este video no está diseñado para traer ni contienda con las personas que lo celebran, ni estoy satanizando a las personas en el hecho de esto es una enseñanza antibíblica. Usted decide si lo hace o no.
todas las personas tienen libertad, pero es la opinión por la cual considero que no se debe participar de esta celebración. Por mi parte no es nada más, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga.